Listo, muy bien. Vamos entonces a dar inicio al proceso de formación. Andrés Mauricio Sierra, Jailer Arrieta, Elmer López, Laura Alejandra Arenas, Luisa María Arrechea, Michelle Steven Cardona, Carlos Pacheco, Gerson Villa Atapuma, Ever Enoch Restrepo. Decimos presentes, por favor, para que quede Victoria Lobo, Presente, pues. Giancarlos Ardila, Giancarlos Ardila, Jessica Paola Andrade, Yo- Jonathan Santiago Otero, Jonathan Jader Serpa Pérez, Presente, pues. María Gonzalo, Ricardo Patiño, Carlos Montes, Presente. María José López López, Dora Serna. Muy bien, o sea, hace que solamente habemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas conectadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién falta? Ingresó Elmer y Alejandra. Alejandra, ¿qué apellido? Alejandra Arenas, Y Elmer López. Elmer López, Elmer López. No, no, no está conectado. Sí aparece conectado, pero no sé, más que el micrófono no le da. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bueno, me habían hecho la solicitud, no sé, el compañerito mm, Carlos Pacheco el día de ayer menciona pues que las instalaciones del SENA tienen algunas dificultades eléctricas y bueno, por ello estamos de manera virtual. Decirles entonces que para nosotros es muy importante su participación y asistencia. Recuerden que la asistencia hace parte del proceso de evaluación, eh, el cual, si no se tiene una excusa justificada, pues vamos a tener dificultades al momento de la aprobación de la competencia. De los que estamos aquí presentes, Laura, cuéntanos, vamos a hacer un contexto de lo que hemos visto hasta el momento. Un contexto de que, profe, en la primera clase yo solamente soy la primera y la segunda no sé. eh, hay, hay grupo que había que leer algo, la comparación, pero la verdad, se me olvidó si me pasó y no lo hizo. Entonces hasta ahí está mi contexto.
Muy bien, Alejandra. Tiene- Victoria, cuéntanos, danos el contexto, por favor. Profe, está indicando que pueden interrumpir la clase y que en el momento no le funciona el micrófono. Pero claro, está bien. Bueno, muy bien. Entonces que me prenda la cámara, por favor, y permita para hacer el registro. Ah, bueno, es que está escuchando más por la cámara. Y prendí la cámara. ¿Dónde está? ¿Cómo vamos? Muy buenos días. Elmer, ¿cierto? Elmer López. Bueno, Victoria, cuéntanos. Vamos a hacer el contexto. Estamos haciendo el contexto de todas las actividades hasta el momento. Con estas es la cuarta clase. ¿Listo? Necesitamos entonces realizar el primer contexto de la primera clase, la segunda, la tercera. ¿Qué hicimos? ¿Qué realizamos? Victoria, cuéntanos. Sí está Victoria. Victoria Lobo. Jessica Paola. ¿Cómo está? Buenos días. Y en el derecho, ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Sí me escuchas, Javier? Listo, cuéntanos. ¿Qué hicimos? Complementale a Jessica, por favor. ¿Quién más desea compartirnos? ¿Cuántas evidencias tenemos hasta el momento?
Carlos, ¿cómo vamos? Muy buenos días. Carlos Montes. Buenos días, profe. Cuéntanos, ¿cuántas evidencias tenemos hasta el momento? Pues, profe, yo en el momento tengo dos solo temas, porque me imagino que usted toma evidencia por clase. Yo en la primera clase no estuve, y en las últimas dos sí, y ahora en esta, que es la de hoy. Listo, muy bien. ¿Cuántas? En total son cuatro evidencias que tenemos, ¿cierto? Cuatro. Vamos entonces a realizar la cuarta, que es el día de hoy. El día de hoy vamos a centrarnos sobre lo que es el tema del sindicalismo, de la importancia del rol del sindicato, especialmente de cómo ha sido el movimiento sindical en Colombia. Cuando hablamos del sindicalismo, hablamos también de una serie de asuntos que es importante tener en cuenta para poder abordar todo lo que es la dinámica de los derechos fundamentales, especialmente en el trabajo. Es así en donde vamos a observar ahorita un video documental y del cual vamos a generar una socialización para poder permitir un informe general de la importancia que nos invita este proceso de entender el sindicalismo, especialmente en un territorio como es el nuestro, el colombiano. Este documental hace parte de un proceso que en ocasiones no abordamos y que en ocasiones también generamos estigmatización, persecución, señalamiento, pero también mucha falta de acercamiento y conciencia a la importancia de por qué debemos de hoy en adelante cuestionarnos sobre el sindicalismo y por qué es tan importante para nosotros como empleados, trabajadores y de la garantía que se debe de tener a la hora del desarrollo de nuestro proceso e implementación en cada una de nuestras competencias laborales, profesionales y de su calidad que debemos de tener. Este documental también nos invita a identificar que se ha hecho desde hace mucho tiempo atrás, pero que en la actualidad todavía tenemos o no tenemos o tenemos la oportunidad de seguir evaluando, reevaluando sobre las garantías de los derechos fundamentales. Muy bien, quería también mencionarles que en este marco para el desarrollo de la competencia, es significativo también de que cada uno y que cada una habíamos generado un proceso de unos informes. Esos informes no solamente de Amaya, sino también de José Méndez, los cuales hacen parte de este proceso. Vamos entonces a desarrollar de manera crítica, junto con los documentos que ya hemos abordado y leído cada uno y cada una, el siguiente video documental, el cual nos invita a seguirnos cuestionando el rol del trabajo y del movimiento sindical en Colombia. Les acabo de compartir en la plataforma el link. Nos vemos entonces, vamos a observarlo. Son 20 minutos, cada uno de manera autónoma. Vamos a observar el video documental y retomamos en 20 minutos. Con derecho, en contra de la privatización de hospitales y empresas nacionales, en contra de la corrupción que afecta los derechos de los colombianos y colombianas. Hemos defendido la soberanía nacional, el medio ambiente y el territorio, la libertad de pensamiento
expresión, el derecho a organizarnos y a la movilización. En últimas, el sindicalismo se ha manifestado en favor de la vida, la democracia, la justicia social y la paz. Sindical que desapareció el miércoles pasado fue ocupado un muerto y los signos de tortura en Sabana del Atlántico. Presionando el combustible que se puso en el gasolina, las autoridades del sindicato de trabajadores de Cali. Ay, qué pena, lo que pasa es que no me permiten ese link para poder ver el video. A mí me pasa igual. Muy bien, buscamos entonces en la plataforma de YouTube documental El sindicalismo cuenta. Para las personas que de pronto no les hable documental. Listo. Lo buscamos ahí en la plataforma y o lo observamos por favor. El sindicalismo cuenta. Ya les había incorporado el nombre en la plataforma de mensajes. Muy bien, me van contando. Tenemos 20 minuticos para observarlo y retomamos. Educación, la escuela como territorio de paz, por la salud como derecho, en contra de la privatización de hospitales y empresas nacionales, en contra de la corrupción que afecta los derechos de los colombianos y colombianas, que hemos defendido la soberanía nacional, el medio ambiente y el territorio, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a organizarnos y a la movilización. En últimas, el sindicalismo se ha manifestado en favor de la vida, la democracia, la justicia social y la paz. Ya que son muchas paramilitares continúan amenazando miembros de las centrales obreras. Un sindicalista que sobrevivió al secuestro a manos de los paramilitares de Casanare denunció en Londres a la BBC. Con arma de fuego fue atacado el expresidente del sindicato de trabajadores de COE. Decir que se conoce la tragedia del movimiento sindical. Desde hace muchísimos años el movimiento sindical ha venido insistiendo en que es una víctima. El conflicto armado ha permitido que se degenere, que se degrade esta violencia. Mucho de nosotros, cada cosa siempre ha hecho algo por los derechos de la tierra, de los naturales, y por la gente, se hace todo, que no es posible, mucho de lo que muchas cosas por parte de las cosas que hicieron, muchos de locales tienen que hacer pues.
95% de los casos de las organizaciones sindicales. Y este ha sido un factor muy negativo para, para el movimiento sindical colombiano. Las luchas del sindicalismo en Colombia se han visto entorpecidas por la estigmatización, la persecución y la violencia en su contra. Por esta razón, el sindicalismo se ha tenido que movilizar incluso por el derecho a la vida. El sindicalismo colombiano ha vivido lo que ningún movimiento sindical en el mundo, una violencia histórica, sistemática y selectiva. Al menos 15.245 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas entre 1971 y 2020 son muestra de ello, aunque debe tenerse en cuenta el subregistro.
Muy bien, vamos entonces a retomar. Ya observamos totalmente el video, ¿cierto? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está, Luisa? Muy buenos días. Muy bien. Ya observamos totalmente el documental o damos unos minuticos más. Profe, yo no estoy terminando de ver. Listo, muy bien. Demos 5 minuticos más, por favor. Y los compañeros que acaban de llegar, por favor, estamos observando el documental El sindicalismo cuenta. En la plataforma de YouTube podemos encontrar este documental. Vamos a observarlo, por favor.
muy bien, entonces, como actividad, observamos el tal, el sindicalismo cuenta, muy importante para empezar a todo el movimiento sindical. Muy bien, entonces, a escuchar las reflexiones, también análisis, pero también la importancia de la observación de documentar. ¿Quién nos desea de manera compartir su palabra? Ante la remarca todos los cristianos que amenazados, asesinados, asesinados, remarca mucho que no se deben de muchas organizaciones porque están defendiendo derechos de los trabajadores. Eso es como el resumen más o menos de lo que habla el... Creo que ya es muy captar entender el contexto. Muchas gracias, Dora. ¿Quién más les nos desea compartir la interpretación sobre la observación del documental? No, pues ellos a lo largo del tiempo pues, han mencionado que no están mucho con el gobierno del turno, en trabajadores, pero sí, porque el video no hace 5 años y pues no, están matando como a los Muy bien, ¿quién más nos desea compartir su palabra sobre la interpretación del documental, su análisis, su reflexión, no solo política, sino también económica, social, su impacto familiar? eh, ¿Cómo es ese mapa que nos indica qué territorios se mira más afectados respecto al tema del movimiento sindical en Colombia? ¿Será que ha cambiado o no ha cambiado esta dinámica en la actualidad? ¿Por qué el SENA todavía y nosotros como institución estamos insistiendo en la importancia de una ciudadanía laboral en Colombia, independientemente si es actual, si es pasada, si es presente? ¿Quién más nos desea compartir? ¿Qué nos indica el documental de cuántas son las víctimas del movimiento sindical?
¿Qué nos dice Victoria? Victoria lo se encuentra. Sí, todos observamos el video, ¿cierto? Profe, sí, al principio vi yo soy Luisa. También nos dice cuántos hombres, cuántas mujeres, cuál es el rol de la mujer en ese proceso del sindicalismo. Sí, profe, ahí estamos. Videos, pues, sí, pues tenemos metidas estas diferentes personas que están vinculadas a las organizaciones sindicalistas. Muchas gracias, Dora. Muy bien. Este documental también aborda algo importante y significativo y es el tema de la tercerización, que nos habla Amaya. ¿Qué nos dice, cómo podemos reflexionar ese documento que hemos abordado y hemos leído con lo que hemos desarrollado en la clase y especialmente el tema de derechos fundamentales? ¿Qué nos dice Ricardo Patiño? Ricardo Patiño se encuentra. Buenos días, profe. Yo hace poquito pues, me conecté a Internet. Sí, Honestamente, pues iba a ser presencial. Yo pensé, es cierto, que por primera vez tengo que escribir, bueno, entonces no sé si conectarme o no conectarme. Entonces, no es bueno, muchas gracias, Ricardo. Vamos a desatrasarnos. Listo. esto, profe, uno. Muy bien. Jader, cuéntanos. ¿Qué dice el documental respecto al documento que hemos ya abordado? ¿Cómo lo podríamos analizar? Profe, el documento, ¿cuál? ¿El último que vimos o referente a este? El de Amaya, él toca mucho el tema de lo que es la tercerización, igualmente de la precarización, los conceptos de Amaya. ¿Cuál sería ese proceso que el movimiento sindical y el documental nos hace ese llamado constante? Muy bien, ¿quién más desea compartirnos entonces en el marco del video documental el proceso que hemos abordado? Victoria sí se encuentra, Victoria Lobo. Profe, sí, qué pena que la que estaba ahorita en el baño.
Cuéntanos, Victoria, ¿cómo aborda el documental los documentos que hemos abordado? Es que ahorita yo tenía muy mal el internet, entonces cuando se dijo que viéramos el meter y no me quería cargar, pero entonces yo ya lo estoy escuchando así como por encimita, apenas lo estoy viendo. Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Yo sé que la virtualidad nos pone en una situación un poco compleja, ¿cierto? ¿Quién de aquí entonces desea participar en la actividad? O les voy a proponer otro asunto. Nadie desea participar. Profe, yo quiero hacer una pregunta que por Sí, favor me dé contexto, seguramente estoy perdida. ¿Cuál es hacia dónde con respecto sobre eso? ya, ok, Alejandra, ¿cierto? Alejandra Arenas. Sí, señor. Bueno, Alejandra, recuerda que nosotros queremos una ciudadanía laboral. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es leer a conciencia todos estos documentos junto con este documentales para que ustedes empecemos a generar esa ciudadanía laboral. Ese es el objetivo. A partir, A partir de varios asuntos, sí. Ujú. Y documentos. Por ejemplo, no sé si usted ya se leyó bien el documento de Amaya, pues sí, desde la primera clase. el de José Méndez. No, si no me lo leí. Bueno, muy bien. Entonces, Amaya y José Méndez nos invitan a hacer ese proceso de análisis reflexivo para este documental. Ah, no, 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 pero no es por estos temas, sino que como solo algún punto se une, o sea, la finalidad de esta clase sería que nosotros luchemos por nuestros derechos o nos volvamos sindicalistas o lo apoyemos más o lo politicemos, sí, ¿cuál sería como la finalidad de todo esto? Como, Muy bien, perfecto. Pre- son preguntas que eh, muy importantes. Recordemos que acá estamos hablando de derechos colectivos. Dijimos que para poder entender la ciudadanía, que es lo que vamos a empezar a abordar, debemos también tener en cuenta que hay ciudadanía individual, ciudadanía colectiva. Cuando hablamos de sindicalismo, hablamos también de esos ciudadanos colectivos, de esa ciudadanía colectiva, de esas acciones que nos han permitido de hoy en adelante cómo poder garantizar los derechos laborales en el trabajo. pero mira que en un punto del documental también habla que de la ley 100, que a raíz de que se implantó contra el sindicato y todo, la salud. Precisamente por eso son importantes los documentos que hemos estado abordando. La precarización, tercerización, deslaborización. Si no entendemos los conceptos, no vamos a poder entender el movimiento sindical, por ejemplo, por qué es tan importante el 1 de mayo. Desde aquí nos empiezan a generar esos cuestionamientos. ¿Por qué es tan importante hacer parte de un sindicato independientemente si lo hay o no lo hay? O de por qué es tan importante siquiera acercarnos a entender una lógica como es el sindicalismo. No se trata de que seamos sindicalistas, se trata de entender la lógica de los derechos laborales en un contexto como el colombiano. Tenemos más o menos algo, Alejandra, o todavía alguna otra pregunta. No, no, así. Muy bien, Alejandra. Entonces, si de pronto deseas aportar respecto al documental y a los documentos que hemos
abordado, sería maravilloso. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Alejandra, cuéntanos, por lo menos en el documental nos habla sobre el proceso tan importante y significativo que debe de tener las personas en el proceso de deslaborización. ¿Qué nos dice respecto a ese tema? No, nada, ni idea. Cuéntanos entonces, si observaste el video, Sí, claro. No, pues no sé. Pues son tantos sí, claro, pero entonces, ¿cuál sería la reflexión de su parte respecto a este tema? Es importante poder, respetamos el disenso, eso hace parte de la construcción de la democracia, que es lo que quiere documentar, la construcción de democracia. Bueno, muy bien, entonces cuando hablamos de este documental, la invitación no solamente es a identificar que en Colombia ha existido la violencia, sino que también hay diferentes tipos de violencia y que esa violencia, por eso es tan importante el movimiento sindical, independientemente si son sindicatos, sino que la preocupación de todo proceso del trabajador es cómo generamos una ciudadanía activa, propositiva, pero también consciente, no solamente de los derechos, sino también de sus deberes. Porque cuando somos conscientes de los derechos y los deberes, somos conscientes de lo que se llama democracia. Y la democracia no solamente es participar en política, es la garantía de esos derechos como trabajadores. De esa manera, entonces, nos vamos a dar un espacio, un tiempo para generar de manera autónoma un trabajo que los invito que hagamos de manera consciente, eh, también reflexiva, propositiva, eh, porque para muchos de pronto cuando hablamos de derechos fundamentales no sea importante, pero es precisamente porque no nos hemos dado la oportunidad de empezar a cuestionarnos qué tipo de ciudadanía tenemos, qué tipo de democracia tenemos, qué tipo de sistema político tenemos o qué tipo de régimen político tenemos, pero también qué lógicas y estructuras de poder tenemos en Colombia. Y es ahí en donde empezamos a entender que hablar de derechos es empezar a cuestionarnos todo este proceso estructural que tenemos, no solamente en este estado actual, sino desde hace mucho tiempo atrás. Y para ello también surge la importancia de cómo pensarnos en un ciudadano activo, un ciudadano colectivo, un ciudadano que no solamente se piense individualmente, porque mis derechos como individuo son importantes, pero también los derechos colectivos son importantes. De esa manera, les propongo que eh, vamos a dejar aquí la sesión para que ustedes de manera autónoma, por favor, eh, hagamos la lectura de los documentos. Por ejemplo, el de José Méndez es muy importante porque ahí empezamos a hablar sobre los conceptos de economía, de esos fundamentos de economía. Conceptos de que si no entendemos de dónde viene y cómo empezaron a mercantilizarse los derechos, porque la actualidad tenemos derechos, pero mercantiles. Eso significa capitalistas, salvajes, ortodoxos, que también permiten simplemente entender que un Estado social de derechos eh, puede estar simplemente en la lógica prescrita, en la lógica formal
pero cómo nosotros como ciudadanos realmente identificamos que en la actualidad, ¿será que sí tenemos derecho a la salud? ¿O aquella persona que paga tiene más derechos a la salud? O, por ejemplo, ¿por qué hablar de seguridad social? ¿Cómo es su contrato? Y porque también es importante cuestionarnos estos derechos, si son comerciales o si son más económicos, de intereses económicos, o realmente es que sí existen derechos. Recordemos la crisis, ¿sí? Listo, muy bien, ya se los comparto a través del compañero eh, Carlos Pacheco. Carlos Pacheco. Decirles que la importancia de estos documentos, que son bases para poder generar un marco de mayor acercamiento al proceso y con ello la aprobación. Sí. Sé que en ocasiones a veces nosotros, por ejemplo, con José Méndez, nos vamos a cuestionar de por qué hay países desarrollados, países subdesarrollados, países tercermundistas, por qué esas categorías. ¿Sí? Eh, Analizarlo también con el marco de Amaya nos va a, no solamente es basarse en el autor, es basarse también a lo que el autor está generando como ese llamado a la reflexión. Por ejemplo, José Méndez nos menciona sobre la importancia también del capital, del mercader, nos va a hablar sobre los modelos de distribución y esos modelos de distribución que históricamente para unos que todavía no se comprende y que en ocasiones simplemente divagamos en conceptos que de manera coloquial se toman y se folclorizan, como por ejemplo el socialismo, el comunismo, o por ejemplo también el capitalismo, o el que tenemos, el tema de la democracia. Para poder cuestionarlos es como mínimo, pues hablar de derechos fundamentales nos requiere no de un trimestre. Nosotros venimos estudiando de este proceso, hay doctorados y hay postdoctorados, entonces la invitación es que lo hagamos también de manera rigurosa. Y bueno, lo que yo les pueda aportar, marco de lo que yo también estoy generándome ese cuestionamiento de, bueno, qué es ser ciudadano, qué es ser tener y qué es tener derechos, y por qué, para quién, y de quiénes son esos derechos. Entonces, abordar estos mínimos documentos nos van a permitir tener unas bases para poder generar cuestionamientos claves y no interrogantes de manera imprecisa, que puedan generar de pronto una identificación de, de poca rigurosidad sobre el tema. Entonces sí es importante que ustedes eh, recordemos que el SENA, lo que nosotros como SENA queremos es que no divaguemos, no generemos y que pasemos de una ciudadanía inoperante a una ciudadanía activa, una ciudadanía que no sea simplemente sumisa, postrada, victimizada. Ese concepto de víctima a ciudadano, ¿sí? Es muy importante que lo abordemos. Entonces también eh, es una invitación de que hoy en adelante nos demos la oportunidad a generar espacios propios para poder estudiar de manera consciente, porque eh, no se trata de aprobar. Yo les puedo aprobar esta competencia, sí, pero lo importante es el contenido que ustedes van a generar. De esto depende también un ciudadano mediocre o un ciudadano activo. Y la ciudadanía se construye eh, con pasos largos o con pasos cortos, pero también
a lo que María Teresa Uribe menciona, y es el mito de la caverna, cómo salimos de esa caverna. Esa es la invitación también, pero también cómo retornamos a esa caverna. Los invito a que leamos el mito de la caverna de Platón. Es un mito muy importante para poder entender toda esta dinámica de derechos fundamentales también. Sin embargo, pues ahorita nos vamos a centrar en el documento de José Méndez y vamos a generar un informe de el documental abordado con los conceptos de Amaya con los de José Méndez para la próxima sesión. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Quién me falta, por favor, en la lista para yo registrarlo? Sí, señora. Aló, aló, profe. Ah, perdón. Disculpe, no. Ok, Cuénteme. Listo, muy bien. Entonces, esto hace parte del informe, ¿sí? Recordemos que vamos paso a paso. Vamos paso a paso, vamos lento, tranquilo, vamos paso a paso, ¿sí? Entonces, la intención primero es, pues, reflexionar y generar ese informe, ¿sí? Ese informe. Por ejemplo, esas apreciaciones y esos argumentos que usted me menciona, eso los puede mencionar en el informe. Eso hace parte de ir cuestionándonos. Bueno, a este documental le hace falta esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y lo vamos a argumentar. Eso es muy importante. Eso hace parte de la entrega del informe. Ya, sí, claro, cada uno tiene como la manera de desarrollar el informe, ¿cierto? Ese informe es ahí en donde nos vamos en el informe, en ese informe vamos a generar, vea, este documental no sirve para esto, creo que no, ¿sí? Pero argumente, ¿sí? Argumentemos. Vea que en la actualidad hay esta norma tan importante que se debe tener en cuenta. Listo, pero vamos a hacerlo de manera formal para luego socializarlo en la sesión que viene. Es así en donde nos vamos a retroalimentar. Yo no me lo sé todo completamente. Estamos aprendiendo juntos. Y aprender juntos también significa reconocer parte del pasado y cuestionar ese pasado con la realidad que tenemos. Eso hace parte también del proceso y de ese informe que vamos a generar. Este momento de este documental también se hizo en esa época, pero vamos a realizarla y también aterrizarla en la actualidad. Y que por eso al principio, ¿cuáles son las reflexiones, cierto? Este proceso se da simplemente para ir abordando en ese marco esa lluvia de ideas para que de manera rigurosa hagamos ese informe, el cual estoy muy ansioso de poder leerlos y poderles hacer las devoluciones correspondientes.
No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, muy bien. Entonces vamos para la próxima sesión. Señor, el documento. Excelente. Ujú. Perfecto. Así es. Sí. No, un informe con normas APA. ¿Listo? Sí. Lo importante es, si de pronto tenemos este espacio, si de pronto, ¿qué hemos estado realizando en la clase? ¿Cierto? Hay unas guías que hay que desarrollar. Esas guías nos indican que estos documentos son bases. Llegamos a unos acuerdos previos de que cada uno iba, en los dos equipos se iban a generar los documentos para los informes también. Ahora sí, en ese marco, porque según la guía, el informe es individual. Los informes de tanto de Amaya como de José Méndez son individuales. O sea, cada uno lo va a hacer de manera individual. Como estamos haciendo mm, el trabajo de manera colectiva, estamos trabajando los derechos colectivos en el curso y con ustedes. Entonces, de manera colectiva dijimos que íbamos a compartirnos. Por ejemplo, el grupo número uno realizó el de Amaya, el grupo número dos que realizó el de José Méndez y nos lo vamos a compartir, ¿cierto? Eh, de ese momento también es importante eh, aterrizarlo. Ahora sí, esos dos documentos con este documental para centrarnos en lo que es la ciudadanía colombiana en la actualidad. Profe, usted de pronto le podría mandar como todo eso a Pacheco, eh, porque es que a mí se me olvida y me enredo. O sea, para que... Claro que sí, no hay problema. De todas maneras, yo estoy dejando estoy grabando la sesión. Si gustan, yo trato de subirlo en el canal de YouTube y pasarles el link para que ustedes lo tengan Listo, profe. a ustedes. Muy bien, entonces vamos a dar este espacio autónomo para que ustedes se dediquen, si no han hecho totalmente la lectura, y para que hagamos la otra lectura, observemos bien el documental, porque el documental nos da unas pautas importantes. Por ejemplo, identificar qué territorios más han sido conflictivos en este tema, ¿sí? Y por qué es tan importante. Y qué le hace falta a ese documental. Como lo que decía Enoch. Creo que Enoch se adelantó y eso hace parte de cuestionándonos. Primero hay que cuestionarnos el pasado para entender la realidad y de la realidad de entender también la causa, el origen de por qué se desencadena toda esta situación tan importante en nuestro territorio, en el marco de los derechos fundamentales, especialmente el trabajo. Muy bien, entonces ya les envío a través de Carlos, sí, el otro documento a las personas que no lo tengan para que empecemos a desarrollar. Bueno, Ah, perdón, sí. ¿Quiénes me faltan en la lista, por favor? Vamos de nuevo a generar el listado de asistencia, ¿les parece? Andrés Mauricio Sierra, Jailmer Arrieta, Jailmer Arrieta,
Elmer López. Elmer López. Elmer se conectó al principio, pero sí. Ah, listo, listo. Muy bien, muchas gracias, Elmer. Laura Alejandra Arenas. Sí. Yubisa María Arrechea. Profe, presente. Perfecto. Michelle Steven Cardona. Michelle no se encuentra. Carlos Pacheco. Gerson Villa Atapuma. Evereno Restrepo. Profe, presente. Excelente, Evereno. Victoria Lobo. Presente, profesor. Giancarlo Sardila. Aquí, profe. Jessica Paola Andrade. Jonathan Santiago Otero. Jonathan Santiago Otero. Jader Serpa Pérez. Presente, profesor. María Gonzalo. Ricardo Patiño. Presente. Carlos Montes. Presente. María José López López. Presente, profe López Calle. López Calle. Perdón, disculpa. Yo voy a corregir. Listo, muy bien. Profe, no llamó a mí. ¿A quién? A ver. Andrés Sierra. Andrés Sierra, sí. Andrés Mauricio Sierra. Yo lo primero. Ah, bueno. Escuché. Ah, bueno, entonces venga, yo ya le había puesto que no vea. Sí, mira. Listo, sí. Listo, muy bien. Muchas gracias. Quedamos así. Ya nos encontramos para la próxima sesión. Ya les envío, por favor, con el compañero Carlos, o si gusta, no, con Carlos para que enviemos la información correspondiente y cualquier asunto. Muchas gracias. Les deseo un bonito día. Profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias.